Buenas. Hoy está aquí con nosotros Lía Pérez. Lía lleva un trayecto de 34 años en la banca y nos va hoy a hablar del proceso de cómo buscar financiamiento. Bienvenida, Lía. Gracias. Y verdad, para los que no vieron, Lía trabaja con Izquierdo Law, entonces parte de las cositas que hacemos, verdad, es que ayudamos precisamente a nuestros clientes en el proceso de buscar este financiamiento, porque muchas veces a mí me llegaban para firmar estos contratos o estas cosas y nos dimos cuenta que hay un área de oportunidad antes de ese paso, y eso es lo que venimos a discutir en el día de hoy. Lía, cuéntanos un poquito, verdad, de ti y de tu trayecto. Pues como bien dijiste, trabajé o colaboré en la banca comercial por 34 años, de los cuales 18 años estuve trabajando y colaborando y apoyando al pequeño y mediano comerciante en la parte de servicios, productos que le pudiesen ayudar en su negocio. Pues Lía, entonces vamos a dive in. ¿Cuál es la diferencia, verdad? Cuando se habla de financiamiento, en el caso de negocios, ¿verdad? No en el caso de individuos, estamos hablando de líneas de crédito o préstamos a término, ¿verdad? Una línea de crédito es cuando tú buscas y sacas dinero cuando tú quieres versus un préstamo que es un contrato a plazo. Pero cuéntanos un poquito más de cuál es tu experiencia ¿verdad? En los comerciantes que necesitan una versus otra cosa. Pues básicamente el producto va a depender del uso de fondos. Si usted lo que quiere es un capital a corto plazo porque va a comprar un inventario o es algo que usted necesita por unos 2, 3, 4 meses, a lo mejor 6 meses, no debería de ser más de 12 meses, pues ahí se podría trabajar a través de una línea de crédito. Ya lo que son financiamientos o préstamos como tal, son financiamientos que se dan para compra de equipo, para adquirir un producto como tal que usted tiene que diluir ese pago mensual. Puede ser también cuando tienes una construcción, una compra de una propiedad, una expansión. Ese tipo de cosas, pues se utiliza más el financiamiento de préstamos porque va a tener un principio y un final en ese financiamiento. Y verdad, parte de toda esta preparación para ir a pedir dicho préstamo, una de las cosas importantes que, verdad, hasta trabajar contigo no había realizado el punto tan importante que es dependiendo de las estructuras legales que tienen los dueños de negocios, afecta precisamente el pedir ese préstamo, ¿verdad? Y para recap un poquito, si se acuerdan, los DBA o Doing Business As es cuando yo hago negocio y al final del día es un negocio bajo mi nombre versus cuando yo voy al Departamento de Estado y formalizo bajo una corporación, una LLC, lo que es un negocio. ¿Cuáles son las diferencias cuando uno viene al punto de un financiamiento de una versus la otra? Pues básicamente en los DBA se le pide información financiera de los dueños del negocio y del negocio. En el caso de las corporaciones, sociedades o otro ente jurídico, pues se va a pedir información del negocio, pero también se va a pedir información financiera de todo aquel accionista o socio que posea entre un 15 y un 20% o más de participación en esa corporación. ¿Verdad? La diferencia y clave es cuánta información tuya van a pedir dependiendo del porcentaje de participación versus que en un DBA es automático, toda tu información te la van a pedir. Y entonces, Lía, ¿verdad? Que estábamos hablando de esa información, ¿cuáles son esos documentos, verdad? Como parte del proceso de uno pedir un préstamo, uno llega, o un préstamo o una línea de crédito, uno llega y tiene que llevar un montón de documentos que, como tú y yo hemos hablado muchas veces, o me los das como a cuenta gota o me los das en empaquete. ¿Qué son esos documentos? Pues mira, esta parte es bien importante porque de esto va a depender cuán rápido o cuán ágil o cuánta probabilidad va a poder tener que ese financiamiento se pueda dar. De las primeras cosas que te deben de pedir son lo que es reglamentación con el gobierno, ya sean permisos de uso, registro de comerciantes, certificaciones de IBU o certificaciones de alguna otra agencia de gobierno. Para saber si tienen deuda, básicamente. Para saber si tienen deudas, porque todos conocemos que el gobierno, pues hay que pagarle primero al gobierno antes de pagarle a cualquier... Y si no saben, el gobierno tiene un gravamen sobre todo, primero que todo el mundo. Así que eso es una parte bien importante de por qué
las deudas con Hacienda, las deudas con el Departamento del Trabajo y todas esas cosas son bien importantes, estar al día y estar en cumplimiento. Pero aparte de eso también están los documentos de estructuración legal, ¿verdad? Si tengo una compañía... Si tienes una corporación o una sociedad, pues entonces ahí vienen los documentos que se radican en el Departamento de Estado, lo que tenga que ver con IRS, aparte de toda cualquier otra permisología que por el tipo de industria o negocio se requiera. Pues hay veces que vienen permisos de bebidas alcohólicas, permisos de suelo, o sea, va a depender de la industria como tal. Y que no nos podemos olvidar los estados financieros, que como ya hemos hablado hoy, nos da como una imagen histórica de qué exactamente ha pasado con ese negocio y qué exactamente es lo que ustedes buscan ahí. Pues mira, ahí se busca cuán preparado está el negocio, la estabilidad que pueda tener el negocio, porque acuérdense que de esa estabilidad va a depender el que se vaya a pagar ese financiamiento o esa deuda que se va a conseguir. Y cuando dices estabilidad, lo que estás hablando es de flujo de ingresos, ¿verdad? Que tengas revenue, que tú tengas clientes que están regresando o que tengas consistencia. Se miran los activos y se miran las deudas. Se van a mirar las ventas o los servicios que se ofrecen y cómo son los gastos. Hay veces que tenemos gastos que son por una temporada o por un año en particular, porque por ejemplo este año pues puse placas solares, pero ese gasto no va a ser recurrente en los demás años, a lo mejor un gasto de mantenimiento, pero no el gasto completo. Por eso es bien importante que la información financiera, en el caso de los estados de cuenta, en el caso de los estados financieros, son bien importantes las notas del Estado, que nos van a dar toda información sobre todo aquello que pueda surgir una duda. Entonces la información, los números no están en un vacío, sino que ya con las notas tú vas identificando más información. ¿Y por qué es tan importante que esa información sea provista, ¿verdad?, el ente de financiamiento? Porque de ahí va a salir la información, aunque es histórica. De ahí va a salir la información para el repago de esa deuda, de ese financiamiento. ¿Verdad? Y dependiendo de cuán rápido tú le das los papeles, cuán rápido es que te van a contestar, pero también que ellos no hagan assumptions o que no tengas ese vacío de que si tú no le dijiste, ellos no te preguntaron. O que se preste para que haya ese gap o esa brecha de no haber contestado algo que a ti te interesaría o que es imprescindible o que es parte de ese financiamiento. Mira, hay veces que omiten cierta información, piden X cantidad y esa cantidad, el propósito principal estás poniendo que es para capital de trabajo a corto plazo, pero hay una partida en esa cantidad, por decirte un ejemplo, $100,000, pero hay una partida de $20,000 que tú quieres utilizar para comprar un equipo, que tú esperas que a lo mejor ese equipo se pague en un periodo de 12 meses, pero a lo mejor no lo necesitas que se pague en 12 meses, y la financiera o la institución te lo pueda financiar a 24, a 36, dependiendo del tipo de equipo. Y precisamente, ¿verdad? O sea que ahí hay dos financiamientos. Puede haber una línea de crédito rotativa y puede haber un préstamo. O sea, no te tienes que ver obligado a un tipo de producto. Y en tu experiencia, cuando no establecen, ¿verdad?, y no dan estas explicaciones antes de someter todos los papeles, ¿verdad?, ¿cuáles son los problemas más grandes, o sea, que pueden existir, ¿verdad?, o en ese tipo de cosas? Pues ahí empezamos con el back and forward. Si no tenemos la información completa, pues empezamos que hay que comunicarse con el dueño, a lo mejor el dueño no sabe la información y entonces tiene que comunicarse con el contable o con su asesor o con el administrador y entonces ahí pasan días y esos días se convierten en semanas. Y si tú necesitabas ese dinero inmediatamente, pues perdiste un montón de tiempo con ese back and forth versus haber entrado del saque preparado a solicitar este financiamiento. Y aparte de eso, otro aspecto, ¿verdad?, que tú y yo hemos hablado mucho es el colateral, ¿verdad? La mayoría de los préstamos requieren o garantías o colateral o ambas. ¿Qué exactamente son los aspectos del colateral? ¿Verdad? Por ejemplo, si están obteniendo un activo que tiene 2 hipotecas ya, eso es un activo
que no lo puedes seguir no los seguir hipotecando porque primero van a cobrar los primeros 2 acreedores. Exactamente. So, si ya tú tienes, ¿verdad? Que eso es otra cosa bien importante, que en mi experiencia alguien, tú firmaste cualquier cosa en cualquier préstamo de esta gente que salen ahora mucho en el internet, y tú no te fijaste que ellos tienen una cláusula, un lien sobre todos tus activos, y lo que te están prestando es una porquería. Ojo, porque entonces cuando tú vayas a buscar un préstamo mayor, ya tú no tienes nada, ¿verdad?, para pignorar como colateral. Eso es un primer acreedor, aunque haya sido sin garantía el préstamo, o aunque el financiamiento no haya tenido supuestamente que tú hayas puesto una garantía, pero en las notas de ese financiamiento dice que usted está obligado, o ellos vienen obligados a cobrar sobre cualquier activo que la empresa posea. Y volviendo a lo de los DBAs, parte de la situación de cuando un negocio es un DBA es que es sobre todos tus activos. O sea, tú respondes con tus activos, con todos tus activos personales. Y no solamente tú, sino si tú estás casado y en una sociedad vienen aranceles, tu esposo o tu pareja también. Por eso también cuando hay un matrimonio envuelto, una de las preguntas que se hace o de lo que se busca es si hay capitulaciones. ¿Por qué es importante? Porque ya ahí, si no hay capitulaciones, ya ahí eso constituye una sociedad. Y esa sociedad, pues, forman parte los dos, aunque ella no tenga que ver nada en el negocio o aunque él no tenga nada que ver. Y Lía, también tú y yo hemos hablado mucho, y tú mencionaste los CPA, pero ¿cuál es el rol del personal de apoyo y cómo se impacta en la mente de una financiera? Pues mira, básicamente yo recomendaría 3, ¿verdad? 3 personas que tengas clave en tu negocio, que debe de ser un contable que tenga experiencia, preferiblemente en la industria que usted esté trabajando, que sea de su confianza, para que así el flujo de información pues sea más seguro y la comunicación sea bastante certera. Otra recomendación que haría es que tuviese un administrador o alguien en la oficina que se pueda encargar de toda la parte que es administrativa, de las cuentas a pagar, de las cuentas por cobrar, de cumplir con las reglamentaciones, a lo mejor hasta del recurso humano, cosa de que le permita a usted hacer en lo que usted es experto. Buscar negocio, desarrollar su negocio, irse a la calle a vender o a ofrecer sus servicios. Y tercero, pues siempre también recomendaría la parte legal, un abogado que le pueda asesorar quizás en contratos, en su estructura legal, en todo lo que tenga que ver en reglamentaciones. Hay veces que, por ejemplo, un negocio que tenga un software, que tú desarrollaste un software, y tú no quieres que nadie te copie ese software, pues ahora viene, pues tienes que registrar ese software para que la inteligencia de ese software pues no se supone que pueda ser copiada. Y entonces eso también es un activo, ¿verdad?, que también puede ser utilizado como colateral. Así que nada, en conclusión, primero que todo, si van a hacer un financiamiento, mi recomendación es que un abogado les revise el contrato. Asegúrense de que las cosas que usted está diciendo ahí, firmando, sean reales, porque quizás, que me ha pasado a mí, tú dices, sí, tú tienes el poder de usar todos mis activos, pero ya quizás tú entregaste tus activos y ya otras personas tienen liens, o que tú estás mintiendo al estar firmando ese contrato. So, ojo al pillo, contraten un abogado que les revisen esos contratos y, ¿verdad? Y prepárense para precisamente que el tiempo no les sea ¿verdad?, su mayor enemigo en el proceso de buscar este financiamiento, porque al final del día, ¿verdad?, este dinero puede ser súper necesario para su negocio. O sea, hablando de construcción, imagínense que si usted pudo haber comprado los materiales antes de que entraran todos los aranceles, ¿verdad? El costo de los materiales es uno bien significativo. Así que, ¿verdad? Lía, si podemos entonces cerrar este segmento, ¿cuál es tu recomendación? Ya yo di la mía. Pues mira, básicamente las 3 cosas que hablé en cuanto a la preparación es que vaya con la información lo más completa posible, lo más real posible. Si no la pudo preparar con tiempo, pues pida ayuda, que vaya con una historia del negocio, de quiénes son sus clientes, qué área geográfica usted sirve, quiénes son sus suplidores, el expertise de la administración en ese negocio,
cuál es lo que lo hace usted especial versus la competencia, quizás hablar un poco de la industria. Todo eso lo puede plasmar en un escrito o dejárselo saber al financiero. Y luego de eso, pues que busque asesoramiento. Perfecto. 1.000.000 de gracias, Lía, por estar aquí hoy con nosotros. Y ustedes no se vayan, que ahora vamos con Preguntar al Experto para hablar de inteligencia artificial.